vamos a ir viendo todos los elementos. Aquí lo que veíamos, lo que comemos, el origen de los alimentos, ritualización, áreas culturales, sincretismo y proceso civilizatorio. Muy bien, entonces ahora sí, pues vamos a empezar con la introducción. Entonces, cuando lo primero que nosotros pensamos en la parte de la comida es cómo, qué es lo que compramos. Es decir, ¿qué tenemos en nuestro refrigerador, por ejemplo, todos los días? ¿Qué es lo que hace que llenemos nuestra alacena o los productos que nosotros tenemos para comer? ¿Cómo los llenamos? ¿De dónde traemos? Entonces, por ejemplo, si nosotros ahorita hiciéramos este ejercicio de ir a abrir nuestro refrigerador e ir a abrir, ver lo que tenemos ahí, pues nos encontraríamos con muchos productos, por ejemplo, procesados, algunos demasiados químicos, algunos con quizá algunos productos orgánicos, pero básicamente lo que tenemos ahí son productos ya muy procesados, elaborados, transformados. Tendremos quizá algunas jitomates y algunas cebollas y todo ese asunto, pero también tienen un proceso atrás, tienen unos procesos químicos. Entonces, por ejemplo, yo cuando voy y abro mi refrigerador, lo que me encuentro es esto, ¿no? Me encuentro unos chocorroles y un vaso de leche listos para desayunarme, pero obviamente si mi mamá viviera, pues me regañaría mucho por comerme esto. Pero básicamente, entonces mejor lo quitamos para que no haya problema y no nos acusen de promover comida chatarra. Pero cuando nosotros vemos, entonces, es decir, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué comemos, por ejemplo, no? ¿Comemos mejor hoy en día que antes? ¿Somos lo que comemos? O sea, esas tres preguntas básicas son las que nos guían a hacer este tipo de presentaciones, este tipo de avance. Entonces, lo primero que hay que ver es los orígenes, es decir, cómo comenzamos con la parte de la comida, cómo la convertimos en toda una parte de nuestro ritual. Entonces, una parte muy importante fue, sí, la casa y el fuego, obviamente cuando ya nos constituimos en grupos sociales y hicimos aldeas o andábamos, en este caso, de lugar en lugar, pero juntos, ¿no? Es decir, en ese proceso nómada. Entonces, el ser humano, en este caso, da un gran avance porque es el único animal con la capacidad de poder cocer sus alimentos y de poderlos conservar y también de encontrar el gusto alimentario. Es decir, el fuego y la caza ayudaron a estos dos. También, obviamente, el fuego ayudó al proceso de eliminar bacterias y que la población, pues la expectativa de vida fuera más alta y no muriera por infecciones o algunos contagios que traían los alimentos que se comían simplemente con la carne. Es decir, el fuego y la caza fueron, digamos, el primer gran paso. El segundo gran paso que tuvimos fue la domesticación. La domesticación, en este caso, fue todo un proceso largo que fue dándonos, pues sí, alimentos de granja, por ejemplo, animales de granja, como las gallinas, las vacas, todo este asunto que ahora las tenemos por millones, pero, por ejemplo, el perro, pues fue una domesticación que nos ayudó, independientemente, no porque lo comiéramos, sino independientemente para sociabilizar y entender cuál era el proceso también que había en la búsqueda de alimentos. Entonces, pues sí, hasta 15,000 años, podemos ver aquí en nuestra tabla, vamos a hacer aquí un acercamiento, tenemos al perro, ¿no? En este caso, unos 15,000 años. Luego vamos a tener a 11,000 años las vacas, ¿no? Los borregos, entre los 12,000 y los 11,000 años. Los cerdos, más reciente, 8,000 años. Los dromedarios o camellos y los caballos, 7,600. Las gallinas, que uno pensaría que son muchísimo más viejo el proceso de domesticación, son apenas 5,000 y, por ejemplo, las llamas sudamericanas, 4,000. Entonces, obviamente, por ejemplo, si tomamos en cuenta el primer animal, el perro, pues obviamente fue un elemento importante para la caza, para ayudarnos a la caza, y después la ganadería influyó directamente para que se descubriera la agricultura. Entonces, obviamente, esos procesos van ligados. Y una vez que se descubre la agricultura, bueno, vamos a tener un proceso
que sabemos de sedentarismo, es decir, las sociedades comienzan a volverse sedentarias y las vamos a tener ya establecidas. Y obviamente la agricultura se puede datar entre unos 11.000 y 9.750 antes de Cristo, que es más o menos unas fechas de donde se data por los restos fósiles que tenemos acerca de algunas siembras. Y algunos arqueólogos, algunos estudiosos la han tratado de ubicar dónde está el origen, si tuvo origen diferente, y ahora, bueno, tenemos una pequeña convención de que entre Birmania e Italia, esta parte asiática, es donde inicia la agricultura, y de ahí se va a extender hacia el resto del mundo. Y, por ejemplo, los primeros sembradíos que tenemos son de castañas, de melones o de pepinos, no necesariamente de maíz o de trigo, ¿no? Sino de estos otros alimentos. Entonces, de aquí, o también algo que nos ayudó en el proceso, pues fue también básicamente los inventos. ¿Cuáles inventos tuvimos? Pues básicamente el arado. El arado fue el que hizo poner la yunta aquí en el buey, ir ayudando para ir abriendo la tierra, y entonces en ese momento pues, poder maximizar y poder aprovechar al máximo todo el terreno. No nada más quedarnos con la parte, por ejemplo, como aquí en Mesoamérica, que había hoyos, se llamaban coats, ¿no? Que estaban separados. No, allá en Europa y en Asia van a ocupar toda la tierra. Y entonces el proceso del arado obviamente les va a dar una gran ventaja porque van a aprovechar bien la tierra. Y obviamente, por ejemplo, las mujeres van a ir dejando poco a poco la agricultura, se va a volver un trabajo principalmente de hombres, y en ese sentido las mujeres también van a tener otra actividad con respecto a la alimentación, como por ejemplo el moler el trigo, o en América moler el maíz, y tenemos muchas evidencias de este trabajo, sobre todo en los restos fósiles que hemos encontrado, y vemos las rodillas. Entonces el proceso del maíz, de estar hincándose y de estarlo tallando, pues obviamente les dejaba alguna huella física, y eso lo encontramos en sobre todo restos óseos de mujeres, que no de hombres. Entonces, estos primeros momentos nos fueron llevando poco a poco a ir aprovechando las materias primas que teníamos, que se nos iban presentando. Entonces, eso nos dio pie a generar lo que nosotros llamamos las áreas culturales. Entonces, las áreas culturales que nosotros tenemos aquí en este mapa, espero que lo puedan ver un poco más, como se puede apreciar, es todos los alimentos que hay, en este caso en el mundo. Ahorita lo vamos a ver con detalle cada uno, y de dónde provienen los alimentos, ¿no? Entonces, vamos a tener que en América tenemos una serie de alimentos completamente diferentes a los que tenemos en Europa Central, a los que hay en el norte de África, y sobre todo los que hay en Asia. Y en Oceanía también tiene sus particularidades. Entonces, bueno, vayamos haciendo una pequeña revisión de estas áreas culturales para ir descubriendo qué hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, en América. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí en América tenemos alimentos, pues obviamente muy propios. Por ejemplo, como en Norteamérica pues vienen las fresas, los arándanos, la zarzamora, la cereza negra, ¿no? En esta parte del norte de los Estados Unidos y la parte de Canadá. Uno pensaría que pues que las fresas son de Irapuato, ¿no? Bueno, ahí se dan, pero básicamente su origen está en esta parte. Aquí en lo que era Mesoamérica, ¿no? En la parte de que hoy es México, Centroamérica y todo, pues tenemos el cacao, que incluso era la forma, era una divisa, era la forma del intercambio comercial basado en cacao. El maíz, que lo tenemos, que después llegó a Europa, Asia. El guajolote, que después ahora ven en las fiestas de fin de año, pues son los guajolotes y llamados pavos, pues obviamente son bastante apreciados, ¿no? El jitomate, que serían las pizzas, por ejemplo, sin el jitomate, que de aquí se lo llevaron y ya le pusieron el jitomate a las pizzas. Vamos a ver un poco cómo se da ese proceso, ¿no? Los chiles, el nopal, el aguacate, que hoy es el oro verde. Hoy el aguacate tiene un gran peso, sobre todo en las comunidades del norte, por
ejemplo, Michoacán, Jalisco, y de ahí se exporta hacia Estados Unidos, y bueno, esto de comer el guacamole, pues obviamente su precio se ha incrementado y es muy apreciado, sobre todo en Estados Unidos y en Europa también, ¿no? Se suele tener como una especie, el guacamole como algo, o aguacate nada más, como algo muy exótico, ¿no? Que aquí nosotros no los podemos comer con queso panela, aguacate, unas tortillas, y hacemos un rico taco placero y es bastante rico. O el chile también, el chile nosotros pensamos que fue un proceso curiosísimo con el chile, porque originalmente el chile que se sembraba aquí se llevó a Europa. Entonces una vez estando en Europa no les atrae tanto, y los comerciantes se lo terminan llevando o a la India o a Indochina. Ahí lo siembran, ahí se da de otra manera, ahí con el tipo de tierra, pues obviamente tiene otro tipo de fertilizante natural, todo. Entonces se crean otras especies. Uno de esos chiles, por ejemplo, que tenemos, es el chile que nosotros conocemos como habanero. Pues el chile habanero no tiene nada que ver con La Habana, más bien tiene que ver con la isla de Java, y era chile habanero, porque de ahí vino. Y luego lo trajeron, o sea, se fue de México, pasó a Europa, pasó a Asia, y luego regresa a México, y en la tierra, en las tierras bajas de Yucatán, Quintana Roo, es donde se da mucho esto, pero obviamente le dio la vuelta. Y el nombre de habanero pues, se le quedó por la malformación fonética de decir Java, habanero, 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 pasó a terminar siendo habanero, ¿no? Tenemos el agave, que es es el básico, el elemento básico, por ejemplo, para hacer el tequila, y todo lo que implica la producción de tequila, y todo lo que implica la marca tequila, o la denominación de origen acerca del tequila, que va a ser también con lo mismo que el mezcal, la calabaza y la vainilla, ¿no? Entonces, solamente para hacer una referencia de cómo se utilizaba esto, por ejemplo, los tlatoanis, en este caso mexicas, pues tenían mucho la costumbre de tomar una bebida que para ellos era una bebida de uso casi ritual, que hoy en algunos lugares la venden así, que es el chocolate con agua, pero en lugar de ponerle azúcar le ponían chile, ¿no? Entonces es el cacao molido con agua y chile. Y hay algunos lugares pues, que lo venden con ese tipo de receta. Y sería bueno ver qué tanto aguantamos con este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la parte de América. En la parte de Centroamérica, si vamos bajando, pues nos encontramos pues, otros alimentos, como por ejemplo la papa, el tabaco, el tomate, la piña, el cacahuate, en toda esta parte que es lo que es Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Ahí encontramos otro tipo de alimentos, por ejemplo, los cacahuates que nosotros consumimos, con mucha precisión, la pina, hay una fruta, por ejemplo, que hoy se utiliza mucho en las bebidas, que es el maracuyá, por ejemplo, que también es de esa parte. Entonces ahí los alimentos pues también están entre las frutas, ¿no? Podemos ver frutas y algunas leguminosas. Muy bien, en Europa la cosa cambia un poco radical, porque aquí nos vamos dando cuenta que los alimentos, en este caso, van a ser tanto de origen animal como de origen, en este caso, vegetal. Cosa que solamente en América tenemos el guajolote, acá va a haber una gran diferencia. Entonces, obviamente también esto explica algunas cuestiones, por ejemplo, del proceso civilizatorio. Bueno, en América no había caballos, no había elefantes, no había animales de carga, por lo tanto, pues no se utilizaba la rueda pues, para utilizarla como un proceso de carga y hacer otro tipo de construcciones, otro tipo de comercio, pues porque no lo sabía, ¿no? Entonces, pero en Europa sí los hay. Entonces, por ejemplo, nos encontramos aquí, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, el cerdo, ¿no? Tenemos el cerdo, que obviamente hay cantidad de platillos en Europa que están basados en el cerdo, los gansos y obviamente las cabras. Y obviamente, pues sí tenemos también estos alimentos que cuando somos chicos nos ponen muy de malas, ¿no?
después nos gusta y hasta nos volvemos veganos, ¿no? Que es como el brócoli, el perejil, el betabel, la col, el nabo, ¿no? Estos productos que llegaron a América, pero son originarios de acá. También vamos a tener el centeno, ¿no? En este caso, la oliva, las uvas, que son más bien de origen aquí mediterráneo. Y entonces, por eso siempre la dieta mediterránea está basada en estos alimentos, sobre todo en la parte de la oliva, en la parte del centeno, en la parte del brócoli y la col, ¿no? Es la famosa dieta mediterránea. Luego, si nos vamos a África, en África vamos a encontrar, en este caso, otro tipo de alimentos que lo consumimos de una manera generosa. Por ejemplo, el café, ¿no? El café que se origina, que es originario de esta parte de Etiopía, ajá, Eritrea, que tenemos aquí, el café, pero también vamos a traer la canela, que es de la parte alta acá de Egipto, ¿no? El azafrán, este que se hace, es como amarillo, y alguna vez habrán comido arroz amarillo, bueno, es que pues, le echan azafrán, entonces sabe muy rico y el olor es muy exquisito. El arroz africano, que es diferente al arroz asiático, ¿por qué? Porque es un poquito más esponjoso, ¿no? El ajo, que haríamos, ¿no? ¿Qué serían nuestras comidas sin el ajo? Y la lechuga, ¿no? Para todos esos que siempre están a dieta, bueno, pues ¿qué sería en este caso las dietas estas sufridas sin lechugas? También vamos a tener en este caso la vainilla y la sandía. Y entonces, ese proceso de la sandía, esto nos va a causar un poco de curiosidad. ¿Por qué? Porque después con el esclavismo, sobre todo el esclavismo europeo que llegó a Norteamérica, las sandías, les ponían sandías, se traían sandías en los barcos para darles de comer a los esclavos. Y obviamente cuando llegaron aquí, las comenzaron a sembrar y de aquí se empezaron a reproducir. Y entonces la parte racista de esta comunidad blanca de Estados Unidos asocia las sandías con, en este caso, la comunidad negra norteamericana. ¿Por qué? Pues porque era el origen, ¿no? Que tienen ellos, porque fue el alimento que los traía en los barcos. Entonces, obviamente, es bastante racista el asunto de asociación. Luego, en Asia, bueno, en Asia vamos a tener una gran diversidad y vamos a tener toda una pluralidad de alimentos también que también consumimos y que se han hecho indispensables en nuestras alacenas y en nuestros refrigeradores. Entonces, por ejemplo, tenemos otro tipo de ajo, pero sobre todo tenemos la cebolla, la nuez, la manzana, que se producen en estas partes junto a los ríos, en este caso, que están aquí, lo que sería Turquía, la parte de Turquía, Afganistán, Irán. Tenemos también aquí el limón, los limones aquí en lo que es Asia, lo que es arriba de la India. Tenemos el arroz en China, ¿no? Indispensable, los duraznos, la soya para todos estos que también son gente muy sana o vegana o vegetariana que comen soya, entonces viene de Asia. Los rábanos también son del Asia profundo, de la parte central. La cebada también, de esta parte, lo que serían las Coreas, ¿no? Y un poco de Oceanía, en esta parte vamos a tener todas estas especies, como va a ser otro tipo de vainilla. En Nueva Guinea van a ser los plátanos y la caña de azúcar, que después van a llegar a América y se van a hacer grandes sembradíos. El plátano sobre todo va a llegar a Centroamérica en el siglo XVIII, y de ahí se va a sembrar y por eso se va a quedar, porque se daba muy bien por la cuestión climática, y se va a dar mucho esta cuestión de llamarle a estos países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y todos los países que eran sembradíos, repúblicas bananeras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí estaba la American Fruit, que es la empresa que llevó los plátanos a sembrar allá. También tenemos el clavo, la nuez moscada y el cerdo, que también venía de Europa, que lo llevaron y se empezó a reproducir en esta parte de Australia. Muy bien, entonces si nos fijamos, la oferta es bastante grande. Y obviamente antes de que se conocieran estos alimentos y antes que se cruzaran en la historia, hubo procesos de ritualización. ¿A qué se refiere la ritualización? Es decir, a rendirle un culto a la comida, a la siembra, a la cosecha, a la fertilidad, a la tierra, todo esto asociado con los alimentos. Entonces la ritualización
hacía pues obviamente que también se tuviera una asociación entre la deidad y los alimentos. Entonces, por ejemplo, los europeos tenían, sobre todo la cultura griega, tenía una diosa de la comida, que era la diosa Hestia. Entonces, más que de la comida, Hestia era una diosa de la cocina, más se dedicaba a la parte de la cocina. Y obviamente sus elementos eran el fuego, el calor, la vida en los hogares. Entonces, por eso se asocia mucho la parte, como el núcleo de las casas, no es la sala, no es el comedor, no es la recuerda, no, el núcleo y el corazón de un hogar es la cocina. ¿No? Porque de ahí surge el calor, ahí surge la vida, ahí surge lo que nos regenera al día a día. Entonces, esta era venerada como parte de este ritual, ¿no? De las partes. Entonces, así como mucha gente reza antes de comer, ¿no? Antes, con los griegos, pues se les daban unas plegarias a este al momento de preparar los alimentos. Luego tenemos, por ejemplo, los romanos, el dios Dionisio. El dios Dionisio, Baco, también se le conoce, este dios entre los romanos, Baco, este dios que tuvo un nacimiento bastante curioso. ¿Por qué? Porque Baco nace de la pierna de Zeus una vez que estaba siendo quemado, una vez que la madre lo rechaza, se lo saca del vientre, lo manda al fuego. Ojo, porque eso es súper importante después. Se lo saca del vientre, lo manda al fuego a que se queme, siendo todavía no nacido. Entonces Zeus, que era su padre, lo saca del fuego, se lo mete a la pierna y ahí se regenera y finalmente sale. Entonces el dios Baco viene mucho a referencia a este proceso de nacimiento por el proceso del vino, de cómo se construye el vino. Entonces recuerden que cuando hay unas fiestas, sobre todo, estas fiestas donde las mujeres se suben y están pisoteando el vino en una especie de las uvas, perdón, en una especie de recipiente enorme, un buque enorme donde empiezan a pisar y exprimir la uva, que después se va a fermentar y se va a convertir en vino. Entonces, obviamente, este proceso de Baco o Dionisios, pues por eso se le asocia como el dios de la fiesta, el dios de la alegría, el dios de la embriaguez, el dios de la danza, del delirio, del desenfreno, de la fertilidad, en fin, todo lo que va asociado a esta cuestión del vino, pero también con la parte de la alimentación. Y acuérdense que también esto pasa con los griegos, pero no hay que olvidar la leyenda que viene en el Génesis de la parte de Noé, de que Noé en la cultura hebrea es el que descubre el vino, el proceso de fermentación, una vez que es expulsado de su arca y que cae en una isla, entonces él ve como las uvas caen, se fermentan y entonces él descubre, en este caso, el vino. Entonces, cada cultura va a tener su propia generación de sus procesos, en este caso de Dionisios. Luego, acá, si nos regresamos a Mesoamérica, tenemos en este caso acá a Etzahualciclin, ¿no? Entonces, en este caso, él es una especie de dios o divinidad asociada a la comida del maíz y de los frijoles. Y en este caso, su proceso de adoración era el sexto mes del calendario seco, es decir, en estos días. Por lo mismo, hoy, el 29 de septiembre, es el Día del Maíz aquí en México. Y recuerden esa frase, sin maíz no hay país, ¿no? Entonces, obviamente el maíz está asociado a esta deidad, que era muy importante y sobre todo porque era la que generaba los alimentos, ¿no? El alimento principal que teníamos en este caso en Mesoamérica era el maíz, el chile y los frijoles. Entonces, acuérdense bien, una comida súper básica. Y luego, obviamente, vamos a tener también en otras culturas, como la cultura maya, y sobre todo si le echamos un ojo al Popol Vuh, nosotros nos damos cuenta de todas las referencias que vienen acerca de la creación del hombre a través del maíz. Entonces, por ejemplo, en estos de Tepeu y Cucumás, estos creadores de la oscuridad, de la vida, de la noche, en las narraciones de Popol Vuh, están discutiendo cómo generan la vida y cómo van a generar el hombre, y todos los mitos van a terminar siendo, por ejemplo, en este caso, el maíz. Entonces, tienen varias historias, hay varias historias
historias asociadas a esta creación del hombre, ¿no? A través del maíz. Y que no es única, por eso no hay una sola versión, hay como varias referencias a la creación del hombre a través del maíz. Luego, regresándonos otro poco otra vez a Europa, encontramos por ejemplo, estas fiestas, ¿no? Las tesmorforias. No, estas son fiestas, en este caso, que se hacen anualmente todavía en Europa y sobre todo en la parte que es Grecia, Eslovenia, un poco lo que era la antigua Yugoslavia, todas estas partes. Y ahí se celebran estas fiestas en honor a Demeter, a la diosa Demeter, y a su hija Perséfone. Y sobre todo por la parte de la ritualidad de los alimentos. Entonces, estas fiestas se hacen sobre todo cuando están los procesos de la siembra, perdón, cuando se está sembrando. Entonces, antes de sembrar, se hacen estas fiestas para que les generen una buena cosecha. Y en este caso, pues aquí entramos a una parte de la ritualidad de los alimentos un poco oscura que ha sido explorada más bien, por varios antropólogos, pero que digamos que todavía hay algunas diferencias con respecto a esto. Es la parte de los sacrificios rituales en la comida, sobre todo en la parte de las cosechas. Entonces, por ejemplo, los sacrificios humanos, pues obviamente han sido practicados en muchas culturas, pero más en la antigüedad. Y se mataba a las víctimas ritualmente de una forma que pretendían apaciguar a los dioses en caso de sequías, epidemias o cosas o desgracias similares para obtener algún favor o victoria sobre los enemigos. Entonces, por ejemplo, los sacrificios rituales asociados, por ejemplo, a las cosechas, los encontramos en América, ¿no? Los encontramos en Asia, los encontramos en África. En África hay unos bastante desgarradores, ¿no? De cómo es el sacrificio. Los más populares que nosotros encontramos son los rituales celtas, que están asociados al mito de Dionisio, Baco, donde las culturas celtas, por ejemplo, agarraban un recién nacido y simulando lo que había pasado con Baco, lo quemaban al fuego, sus cenizas, después las iban y las regaban en la tierra donde iban, en este caso, a sembrar, ¿no? Y obviamente sí era todo un proceso curioso porque lo vemos ahora, hay algunas películas sobre todo de algunas comunidades, como esta película de Midsommar, por ejemplo, si le pueden echar un ojo, pues encontrarán ahí un poco, digamos, explora esa idea. Y otro alimento que nosotros tenemos muy en nuestra dieta, que parte de un proceso similar, pues es el pozole, ¿no? Entonces, ahora que todos comieron pozole en estos días, hace una semana, pues solamente recordar que el pozole, pues sí, proviene de un ritual azteca que era el de comerse a sus enemigos, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Aquí está la deidad, aquí en este especie de ideograma humano, aquí en este códice, y aquí vemos cómo pues, lo están cocinando, ¿no? Las partes y se las están comiendo algunos de sus enemigos que los tenían ahí. Obviamente el canibalismo también fue practicado en épocas de sequías, tenemos evidencias, hay algunos investigadores que han encontrado en referencias, en estos códices, ¿no? Pues obviamente han encontrado esto que nos cuesta mucho trabajo hablarlo, como si fuera una cuestión que no, ajena a nuestra cultura. Solamente hay que pensar, por ejemplo, en el ritual católico, que también es un poco, tiene esta idea, cuando se aduce cuando dan la hostia y dicen, ahora te vas a comer el cuerpo de Cristo, y entonces uno se lo come prácticamente. Entonces es un proceso similar, hay un proceso de apropiación, de que uno al comerse al otro, pues obviamente adquiere sus propiedades, que era lo que pasaba con los rituales de pro cosecha en África. En África se comían, en este caso, o sea, había el sacrificio y luego se comían a la persona para obtener sus propiedades, en este caso. Entonces, obviamente el pozole tiene un origen que en lugar de carne de cerdo, pollo u hongos, como hoy lo hacemos, pues era pues, carne humana, ¿no?
Y obviamente, pues sí, todas las culturas pues, van a tener sus diferentes aspectos. Incluso en los entierros, hemos encontrado en los entierros, pues ahí cuando se hace el entierro, pues se le ponía vasijas, se le ponía alimentos, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí está el cuerpo y aquí tiene alimentos, cosas que necesitaba para hacer el viaje de transición a la otra vida. Porque hay que pensar que las culturas antiguas, por ejemplo, como la egipcia, asiria y todo ello, tenían una concepción de la muerte muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, más bien para ellos realmente la muerte era el inicio de algo, de un viaje, de otra estancia, otro estadio en este caso. Entonces, pues le tenían que dar los alimentos, que es muy similar a lo que nosotros hacemos con los alimentos y la parte de la muerte, por ejemplo, en noviembre, donde pues ponemos nuestros altares y todo este asunto con los alimentos, bueno, un poco para, con la cuestión de este pensamiento mágico de que vienen nuestros muertos a comer, a alimentarse ese día y luego se van. Este es un proceso sincrético muy interesante de la apropiación de estos rituales que también ya se hacían acá con los Censopadri, ¿no? Estas estructuras donde estaban las calaveras con la parte también católica. Entonces, por ejemplo, los egipcios, por ejemplo, para hacer todo este tipo de cosas, uno de los elementos que utilizaban o alimentos que utilizaban, por ejemplo, para momificar, en este caso sus muertos, pues momificaban con comino, era un elemento esencial para que el cuerpo se momificara, ¿no? O, por ejemplo, los chinos, a la fecha, hacen este proceso de quemar clavo, ¿no? Y hacen todo un ritual porque piensan que el clavo quemado los comunica o les abre una puerta de comunicación con sus muertos. Entonces son estos rituales de hablar con los muertos a través del cable. Por ejemplo, también en la Edad Media se pensaba que la nuez moscada curaba la peste, entonces había mucho comercio en este caso con los chinos para traer nuez moscada que era originaria de ella, traerla acá y era un elemento como de cura, como lo que hoy estamos buscando así como la cura del COVID, bueno, pues la nuez moscada era casi la vacuna, o ellos pensaban, contra la peste. O en este caso, pues, como lo que vemos aquí también, es muy común encontrar entierros con alimentos en la mayoría de las culturas antiguas. Ahora, también las bebidas. Entonces las bebidas también entran dentro de esta parte de la comida porque algún día vamos a hacer un programa exclusivamente de bebidas. Pero aquí vamos a revisar un poco la parte, ¿por qué? Porque también tiene esta parte, este vaso comunicante entre la parte de la ritualidad y también la parte de todo un montón de leyendas que se generaron a partir del nacimiento de las bebidas. Entonces, por ejemplo, el vino, tenemos constancia de que tiene más o menos unos 5.500 años de antigüedad, ¿no? Que ya se producía vino, o sea, desde hace 5.500 años de antigüedad. Y hay varios orígenes, les comento un poco se piensa por los textos bíblicos que su origen estuvo ahí por Turquía, ¿no? Por la península turca. Entonces, bueno, el vino ha pasado a ser un elemento en las mesas, pues no nada más un elemento ya de cuestiones gourmet, no, el vino ya ha pasado a ser un elemento importante, no nada más ya da la cuestión de un estatus social, o antes, como antiguamente se pensaba. No, ahora ya es muy básico, hay vinos desde muy sencillos a muy elaborados. Y, ojo, un tip muy importante, porque hay gente que se siente muy exquisita porque se sabe las marcas, las referencias, las uvas y todo. No, hombre, el mejor vino es el que a uno le guste. Punto. No hay discusión en eso. No hay el mejor vino, el peor vino. El mejor vino es el que a ustedes les guste y no hay más. Ahora, la cerveza. La cerveza también tiene un origen también bastante, digo, casi similar al del vino, pero este es donde se descubre el proceso es en Egipto, ¿no? Entonces, originalmente la cerveza estaba elaborada para el dios Osiris y hay que pensar que la cerveza durante muchos años fue este tipo de cerveza oscura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la que se da en el calor.
La cerveza clara que tenemos ahora es ya hecha a través de un proceso en frío, es decir, con un proceso ya con otro tipo de química. Entonces, por eso siempre la mejor, ahí sí la discusión está complicada, es como los chilaquiles verdes o los chilaquiles rojos, pero aquí yo pensaría que la mejor cerveza es la cerveza oscura, ¿no? Porque la cerveza es original, básicamente. Y al principio, pues, incluso era la bebida de ofrenda para los muertos. O tenemos una bebida, ya pensándonos acá, pues el pulque. Y pues, ¿quién no, que ustedes no ha tomado pulque, ¿no? Entonces, si no han tomado pulque, pues obviamente, pues ahora ya las pulquerías ya no son como esos lugares abyectos, oscuros, un poco sucios que veíamos en las películas de los 40, 50, 60 todavía. No, hombre, ahora tenemos hasta pulquerías muy nice, ¿no? Muy vintage, ¿no? Muy elaboradas. Hay en Insurgentes, hay una cartera en la Condesa, ¿no? Entonces el pulque también se le asocia un origen divino con Quetzalcóatl. Hay un montón de leyendas acerca de que el pulque fue un factor para que dios, este ser mitológico como Quetzalcóatl terminara yéndose, siendo traicionado por los toltecas, en fin. Entonces está muy asociado también el pulque a una serie de historias y mitologías alrededor del pulque y el aguamiel, ¿no? Es muy interesante. Y hay fincas, sobre todo allá en Pachuca, que si uno las va a visitar, encuentra cómo se hacía el pulque y bueno, es maravilloso. Hay algunas cosas un poco extrañas de origen, pero finalmente, por ejemplo, eh, antiguamente se pensaba que el pulque era una bebida como un poco asquerosa y un poco antihigiénica, porque en los orígenes del proceso utilizaban estiércol para filtrarlo, ¿no? Obviamente eso ya no pasa, ¿no? Pero pasó. Y entonces ahí en estas fincas, cuando uno las visita, pues le enseñan cómo era este proceso de poner el estiércol para alimentar un poco el hongo. Y otro producto que utilizamos, que ahora también hay un gran debate acerca de si la tomamos o no la tomamos, o es necesario o no, pues es la leche. Entonces la leche tiene 4.000 años que la utilizamos, como veíamos en la imagen de la domesticación de las vacas, y sobre todo fueron los sumerios los que la domesticaron y fueron los que empezaron a sacar la leche. Entonces de ahí van a surgir cosas como el queso, por ejemplo, los quesos, las cremas y todo ello. Entonces a la fecha hay un gran debate acerca de que si la leche, hasta qué edad se debe de tomar, o cuándo se debe de tomar, o si la leche es buena o es mala, si nos ayuda a la flora intestinal, si no nos ayuda. Hay todo un debate en este caso de la industria de la leche, con algunos nutriólogos y algunas personas que se dedican a la parte de la alimentación. Ese debate lo vamos a ver la próxima semana porque es increíblemente interesante y nos despeja también muchas cosas de la ciencia, que la ciencia, como sabemos, ustedes aquí en química se dan cuenta, pues que la ciencia no es neutra. Muy bien, entonces, ¿cómo se dieron estos intercambios? ¿Cómo llegaron los alimentos a nuestras mesas, siendo que tienen orígenes tan diferentes? Pues obviamente los primeros alimentos que nosotros tuvimos que se intercambiaron, pues fueron estos, ¿no? Fueron en lo que llamaríamos los cereales, el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, el mijo, el centeno, la avena, la quinoa, ¿no? Y que la quinoa ahorita, por ejemplo, es un alimento que es un alimento que ha venido a reforzar mucho algunas crisis alimentarias, es decir, ha venido a sustituir donde hay escasez de alimentos, la quinoa se da muy fácil, entonces puede sustituir y puede ser muy rápido. Entonces, todavía nos cuesta trabajo entender el proceso de la quinoa, pero ahí va creciendo, ¿no? Y es muy rica. Entonces, por ejemplo, nosotros el trigo, vamos a revisar estos cuatro, consideramos como los más importantes o que ha tenido mayor trascendencia. Por ejemplo, el trigo, nosotros, su éxito básicamente radica en la elaboración del pan, ¿no? Que es uno de esos alimentos que nosotros podemos considerar como casi mágicos, porque sus ingredientes sufren, al momento de la elaboración, sufren un cambio pues irreconocible, ¿no? Entre ellos. O sea, pasar de estas espigas, pasar al pan, a la elaboración del pan,
pues obviamente es un proceso increíble. Y ahora también se asocia mucho a la cuestión esta de los celíacos, de la gente que es intolerante al trigo o el gluten, en fin. Pero bueno, también ese es otro debate que también vamos a ver la otra semana acerca del consumo no de trigo. El maíz, por ejemplo, el maíz, pues es, como vemos, es mesoamericano y pues sí tendrá unos 10.000 años ya con nosotros y fue introducido en Europa ya muy tardío, hacia el siglo XVII, es decir, por ahí de 1600. Y entonces el nombre del maíz no proviene incluso de Mesoamérica, proviene de comunidades del Caribe que lo denominaban al maíz como maíz, ¿no? O sea, con H. Entonces, una voz caribeña. Y maíz significa literalmente lo que sustenta la vida. Y tenemos, por ejemplo, la cebada que utilizamos nosotros, sobre todo para la parte de la cerveza, pues fue, y bien interesante, fue el primer alimento básico en la antigua Grecia, donde fueron muchas de las primeras monedas o conmemoraciones que se hacían en Grecia, se cuñaban monedas con imágenes de esto, ¿no? De la cebada, con esta parte de esta gavilla, ¿no? Que se le conoce así. Entonces, obviamente fue un alimento básico también para la parte y la dieta, en este caso, mediterránea. Y el arroz, que hoy todo, no hay mesa donde no hay arroz, en este caso, o no hay persona que nunca haya comido arroz, pues obviamente se produce en China y se debió al desplazamiento de las rutas que se hicieron entre Europa y China, que se fueron llevando, y en este caso, pues el arroz en China, pues vemos, siempre que vemos imágenes de China, asociamos fundamentalmente a los sembradíos de arroz, que también es difícil, pero es muy antiguo, pero que también se da, ¿no? Y es un cultivo extremadamente fácil de domesticar. Y entonces, y también en esa parte de la domesticación, vamos a hablar un poco más adelante acerca de quién domesticó a quién. Las plantas y las frutas domesticaron al hombre o nosotros somos los que las domesticamos. También es un debate muy contemporáneo que está ahorita. Entonces, ¿cómo llegan los alimentos? Estos, pues tenemos este tipo de rutas que, si se fijan, es la ruta, lo que llamamos nosotros la ruta de la seda, ¿no? La ruta que inaugura Marco Polo para llevar productos desde China, llevarlos hasta Italia, hasta Europa. Y entonces las idas y regresas de estos viajes, pues obviamente va a ser que se conecten estas dos culturas e intercambien sus respectivos productos. En este caso, no nada más el gusano de seda, sino también una serie de intercambios. Y no es nada casual, ojo, no es nada casual que esta ruta de la seda sea muy importante hasta en la actualidad, porque sigue habiendo este intercambio. Tan importante es que hace unos días una serie de revistas científicas de estas arbitradas muy importantes han estado sacando algunas investigaciones que están haciendo con respecto al origen, por ejemplo, del COVID, ¿no? De este coronavirus. Originalmente se pensaba que era el vampiro, el murciélago y que cayó y el mercado, y, en fin, todo ese asunto. Bueno, ahora han encontrado otras evidencias que se acercan mucho a esto. Finalmente, entre los italianos y los chinos tienen un comercio basado en esta ruta de una serie de elementos con los cuales se hacen abrigos, ¿no? Y entonces han encontrado evidencias de que en esos abrigos, en esos animales con los que se hacen los abrigos, que son del intercambio China y Venecia, pues bueno, desde ahí ya hay un origen animal acerca también del virus. Entonces, obviamente, todavía estos artículos están en discusión entre sus pares, están en discusión, en debate científico, y posteriormente veremos si estas hipótesis son ciertas o no. Pero lo que sí nos pone en evidencia es que esta ruta entre los chinos y los italianos, pues sigue más vigente que nunca, tanto así que los primeros brotes más fuertes que vimos de coronavirus, pues fueron en China y fueron en Italia, ¿no? Entonces no hay que perderle la pista a esa hipótesis que está todavía en investigación. Y entonces también otra ruta que va a surgir a paralelo a esto, pues es la ruta de las especies, ¿no? Entonces las especies que van a venir de aquí, sobre todo de la India y de China, que son los que tienen el casi 90% de las especies, van a venir de acá y van a viajar
van a viajar, van a cruzar y van a llegar al Mediterráneo y van a llegar a aquí, en este caso, a Europa. Y de Europa finalmente van a llegar a América. Y entonces, ¿quién no se ha deleitado con la comida en este caso, con de las especies en este caso, con todo ello? La comida, por ejemplo, si cuando comen comida india, pues obviamente está llena de especies. Puede ser muy fuerte. Si no, su estómago no está acostumbrado, puede ser muy fuerte. Entonces, como un proceso de ir acostumbrando. Pero, obviamente, la ruta de las especies tuvo que ver mucho con la parte del comercio y con que surgieran, así lo importante es, con que surgieran algunas manifestaciones artísticas como el Renacimiento, la parte de el protestantismo, la parte de la modernidad, incluso hasta llegando a la ilustración. Entonces, esta ruta no nada más va a transportar la parte de las especies, va a ser un producto básicamente un factor económico que va a hacer que las economías y las sociedades políticas en Europa pues tengan alteraciones por lo mismo, porque es enorme el comercio que había de estos productos. Entonces, también nosotros nos damos cuenta cómo en este intercambio de ida y de regreso, ¿no? Nosotros le dimos a Europa y a Asia un montón de alimentos, pero ellos a su vez nos dieron otros. Y entonces esto es lo que vamos a llamar un sincretismo. El sincretismo alimentario es esto donde se van a intercambiar los productos y van a surgir nuevas recetas, nuevos alimentos, nuevas formas de comer. Entonces, por ejemplo, el sincretismo, algunos ejemplos de sincretismo alimentario para ir cerrando la sesión, pues lo encontramos, por ejemplo, en el flan, ¿no? El flan, que es un producto que nosotros lo vemos ahí, un flan napolitano riquísimo, ¿no? Pues es un producto que viene desde Roma. Uno pensaría que es un producto nuevo. No, el flan es romano completamente y se servía de hecho con pimienta y con miel, y cuando llega acá a América, pues ya se le ponen algunos elementos que no consistía, por ejemplo, darle el tipo de consistencia, el tipo de preparación, en fin, esto ya va a ser producto americano. Tenemos los tamales. Por ejemplo, ¿quién no se ha desayunado un tamal con atole o una guajolota, que decimos acá los chilangos, a las tortas de tamal? Entonces, obviamente, el tamal representa el producto más sincrético. ¿Por qué? Pues porque obviamente concentra la parte de los animales, ¿no? El relleno de los animales que no había aquí, con el maíz, con la producción con el maíz, con la superficie. Entonces, obviamente, este es el elemento básico, este es el sincretismo absoluto y el mejor ejemplo de esta comunicación entre culturas para generarnos nuevos alimentos. Entonces, los tamales. Entonces, obviamente, pues a quien no se le antojan estos, ¿no? Y otro, pues el chocolate, ¿no? Entonces, el chocolate viene del náhuatl, el chocolate, y obviamente es esta derivación del cacao, y el cacao fue durante casi 3.000 años, fue un producto de intercambio común en Mesoamérica. Ahora está en crisis, ahora hay una alerta de que nos estamos quedando sin cacao y que quizá en 20, 40 años nos quedemos sin chocolates, ¿no? Y obviamente cuando este producto va a llegar de aquí, se va a ir el cacao, se va a ir a Europa, va a llegar por primera vez allá por 1600 a Italia, y este italiano después lo va a llevar, lo va a modificar, le va a poner la leche y todo ello, pero donde se van a especializar es en Suiza y en el sur de Italia, de Alemania, perdón, y eso va a ser hacia por ahí de 1700, es cuando finalmente se hace la famosa esta elaboración de los chocolates, y por eso los chocolates suizos y alemanes son los más ricos del mundo, ¿no? Porque hicieron su propia receta, es decir, su propio conocimiento. Otro producto también muy sincrético, pues es el chile. ¿Por qué? Porque el chile ha viajado y a las partes donde llega se adapta y apropia diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, el chile, algunos piensan que el chile se origina en estas partes de Perú, de Sudamérica, ¿no? Que tiene un origen andino. Otros piensan que más bien es en el sur de Brasil, y obviamente, pues,
nos podríamos pelear acerca del capsicum, que es el elemento básico de los chiles, pero ahora los chiles viajaron a Europa, viajaron a Asia, y tanto así que el chile más picoso que nosotros conocemos es el chile indio, ¿no? Hay un chile indio que tiene un elemento extremadamente picoso, que es el más picoso que nosotros conocemos. Y obviamente a nosotros pues, conocemos nuestros chiles serranos, que son estos, pues, que nos encantan, sobre todo cuando los comemos con papas, ¿no? Y otro producto sincrético que también va a ser bastante elaborado es el mole, ¿no? Entonces, en algunas crónicas de Fray Bernardino de Sahagún ya nos hablaba sobre todo de este guiso. Entonces ya nos empieza a hablar de este guiso prehispánico que se le ofrecía mucho a Moctezuma, y era preparado con una salsa de chile llamada canifuli o chilmole, y obviamente de ahí va a venir el nombre. Entonces cuando llegan cuando llegan los españoles y llega la parte europea, pues ya se le va a agregar, por ejemplo, la parte del pollo, la ajonjolí, pero mientras nosotros por ejemplo, le ponemos ahora el mole pues, tiene la almendra, tiene el cacahuate, tiene el chocolate, ¿no? Y se hace. Entonces ya le agregamos los elementos propios de los animales que trajeron aquí. Entonces un mole con pollo, por ejemplo, y arroz, pues es básico en cualquier boda, ¿no? Y el que no lo haya probado, pues se ha perdido una delicia. Y llegamos, casi finalizando, al polémico chile en nogada, que ahora hay gente que se come el chile en nogada capeado, entonces haciéndole una verdadera grosería a la receta original. Entonces el chile en nogada, pues obviamente es uno de los platillos básicos de la comida mexicana, ¿no? Pero también es sincrético. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene la nuez, que aquí no había, tiene la carne, que aquí no había. Bueno, pues se le agrega, por ejemplo, la granada, que tampoco que había, pero pues ponemos el chile en este caso, ¿no? Y sobre todo la parte de los colores. Y entonces este es sobre todo, este es un alimento que se hizo, bueno, la leyenda cuenta que se le hizo en honor a Santana en esta cuestión de quererlo agraciar en una visita sorpresa que hace a Puebla, y entonces unas monjas le preparan ahí una especie de chile relleno, que se ya era muy conocido y que se ha escapeado, y le ponen ahí los colores de la bandera, ¿no? El blanco, rojo y el colorado. Entonces, bueno, sí son muy ricos, son de esta época, hay que comerlos, ¿no? Y ahora hay una variante enorme, bueno, hay hasta veganos, ¿no? Con soya y todo eso. Y otro alimento que es también muy sincrético en Europa, pues es la pizza. Entonces, la pizza, por ejemplo, nosotros hoy la comemos como si nada, pero pues la pizza pues fue un alimento que en su momento fue un alimento ni siquiera de segunda categoría, era basura, era como tercera categoría, y nació en Nápoles. Y en este caso, en la ciudad de Nápoles, por ahí del siglo XVII, surgen estas pequeñas piezas de pan, ¿no? Que también los italianos pues ya las hacían, pero con queso. Pero eran como las sobras de lo que iban sobrando, con las sobras de la comida que hacían este tipo de pizza. Cuando llega el jitomate de América es cuando se le agrega el jitomate, ¿no? La salsa de jitomate, por ejemplo, el espagueti y todo ello, y también obviamente va a caer a las pizzas, pero durante mucho tiempo la pizza era una especie de alimento que si uno se lo comía sabía que le iba a dar cólera, ¿no? Era casi ese alimento. Después fue cobrando mayor digamos, fineza, ¿no? Se le puso el tomate, el queso mozzarella, la albahaca, y va a tener el nombre de la pizza más famosa, o sea, la pizza original, no la de Domino's y todas esas cosas ni son pizzas, sino la pizza margarita, que es delgadita, que es finita, que es bonita, se la hacen en honor a la reina de Bélgica, ¿no? Que va a visitar, en este caso, Nápoles, y pues le tienen que hacer pues un platillo, pues a falta de ello, pues, le hacen esta pizza muy sencilla, muy tranquila para que coma. Muy bien, entonces si uno piensa que ahora se ha comido con facilidad, pues solamente pues, encontramos pues, que fue una comida que venía
de nada sofisticada, casi un alimento despreciado, ¿no? A ser un alimento ahora tan cotizado, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a empezar a ver esto, cómo la comida se construyó como un proceso civilizatorio y cómo logró la alimentación llevarnos a tener lo que hoy tenemos, una sofisticación culinaria. Pues muy bien, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias al equipo de Lazos Químicos por el espacio, por permitirnos estas charlas. Y cualquier duda, cualquier cosa, pues la pueden poner allá abajo y vamos respondiendo o sugerirnos temas, sugerirnos más cosas que revisar en este programa sin nombre. Bueno, soy Arturo Ramírez. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arthur, por tu explicación. La primera parte de la historia de la comida. No se pierdan la siguiente semana la segunda parte de la historia de la comida en este espacio sin nombre, como bien lo llama Arthur. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando vía YouTube Live. Nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo día.